Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a la Orquesta del Titanic. Tenemos un invitado hoy día, un abogado, columnista, doctor en filosofía por la Universidad de Heidelberg. En realidad yo creo que todo el mundo lo conoce, así que vamos directo al fondo. Axel Kaiser. Muchas gracias por estar acá y por aceptar esta invitación. Encantado. Axel, te dices cristiano no católico. ¿Qué significa eso en sus dos versiones? ¿Qué significa positivamente cristiano y no católico? Cristiano significa que adhiero a la filosofía individualista profunda que el cristianismo vino a instalar en Occidente. ¿Y por qué digo individualista? Porque básicamente la idea de que todos los seres humanos somos únicos, por lo tanto irrepetibles, e individuos con derechos que son inalienables y que somos, como diría Kant, fines en sí mismos, surge con el cristianismo, y todo el liberalismo occidental tiene su origen último en la filosofía cristiana. Tú, cuando dices cristiano, te refieres a adherente a la filosofía, no cristiano a la persona de Cristo. A la filosofía y a lo que en parte también representa la persona de Cristo, que es un mensaje que trasciende, me parece a mí, con mucho el credo religioso cristiano en sus distintas denominaciones. O sea, la idea de respetar al prójimo, de amarlo como a ti mismo, no más que a ti mismo, ojo, sino que amarlo como a ti mismo. Eso te cuesta, Axel. De pensar, no creas, al revés, me sale muy fácil, es un problema ese. Y de básicamente creer en un sentido de hermandad más o menos universal, te fijas tú, eso es muy cristiano. Para preparar, exacto, cristiano, de hecho, para preparar esta entrevista yo leí este libro tuyo, El Papa y el Capitalismo, que recomiendo, especialmente a los católicos, porque existe a veces la idea equivocada de que al Papa no se equivoca, hay que creerle todo y qué sé yo. Y en este libro queda bastante manifiesto que hay muchas cosas de las que no sabe nada y a propósito de las cuales ha hablado mucho además. Entonces esta doble cara es bastante peligrosa. A ver, elegí este libro en parte porque yo me imagino tu discusión con la izquierda la personificas en la figura del Papa, pero podría ser una discusión con cualquier persona de izquierda, eso por una parte. Y por otro, porque te haces cargo de un aspecto que a mí me interesa mucho, que tiene que ver con esta crítica moral que se le hace al capitalismo. Sí, claramente Francisco representa parte de lo peor en materia de pensamiento económico, social y político de América Latina. Él es heredero de la tradición peronista férreo, que es una tradición antimercado, estatista, populista, demagógica, antiindividualista, anticapitalista, y además muy influido por la teología del pueblo, que es una rama de la teología de la liberación, que la teología de la liberación tenía elementos marxistas. Esta teología del pueblo que desarrollan sobre todo miembros de la Iglesia en Argentina tiene una visión distinta, un tanto distinta, pero también concibe la sociedad como la lucha un poco de clases, ¿no? Que hay este sector más privilegiado que oprime a los que están abajo, y que, claro, no se resuelve a través de la vía armada, porque eso es algo que la teología del pueblo no cree, a diferencia de la teología de la liberación, pero que estas tensiones están y que hay injusticias estructurales y que finalmente parte de esos problemas del sistema capitalista como lo conocemos, ¿no es cierto? Esto surge en la década del 60, los 70, y el Papa cree en esas cosas y dice un montón de cuestiones que son falsas directamente, que yo tengo citada en el libro textual, o sea, no es que yo esté interpretando sus palabras, están textual ahí, y que hacen mucho daño, me parece a mí, a las posibilidades de progreso de América Latina, porque confirma el discurso de personas como Evo Morales, como Hugo Chávez, como Cristina. Dentro de esas cosas que el Papa dice, atravesando, digamos, atraviesa todos sus comentarios respecto del capitalismo, apuntan o hacen una crítica moral del capitalismo. ¿Tú qué opinas de esa crítica? No de lo que dice el Papa, sino que esta tendencia, esta cosa bastante instalada, incluso en personas de derecha a veces, o capitalistas, la idea de que este es un sistema que, claro, que funciona, que es mejor, que es más eficiente, pero que es peor, moralmente hablando. No, ¿de acuerdo a qué parámetros? O sea, primero habría que establecer cuál es el principio en virtud del cual tú evalúas el sistema. Y luego analizar cómo está operando ese sistema y hasta qué punto se ajusta o no se ajusta ese principio, para poder calificarlo de si es bueno, más bueno, menos bueno. En fin, está claro que el capitalismo no tiene solo cosas buenas, tiene de algunas desventajas, produce algunos resultados que no son necesariamente deseables. Por ejemplo, la contaminación,
que el mismo sistema va arreglando con el tiempo, porque sabemos que los países cuando superan cierto nivel de ingreso, 12.000, 13.000, 11.000 dólares, 14.000, 15.000 dólares de ingreso per cápita, la contaminación de aguas, ríos y suelos empieza a caer, y los países más desarrollados, industrializados del mundo son los más limpios del mundo. Venezuela, ¿ya?, es uno de los países que más contamina en Sudamérica, por ejemplo, sí, no claro, un país capitalista. Y los países africanos y los países asiáticos, de hecho, los 10 ríos del mundo que más contaminan están todos en Asia y en África en términos de plástico que llega a los océanos. Evidentemente la innovación tecnológica ha ido permitiendo la fuente de energía renovable, también las soluciones, incluso la degradación del plástico que están empezando a pensarse. O sea que, pero hay efectos en ese sentido, y también hay efectos que hay que reconocerlos desde el punto de vista de que el sistema capitalista puede, o de hecho lleva a transformaciones sociológicas en virtud de las cuales otras cuestiones no tan ya espirituales o profundas pasan a ser la prioridad en los proyectos de vida de muchas personas. ¿Es cierto? Entonces tú puedes hacer ese tipo de críticas. Ahora, si tú sumas y restas todo, el sistema capitalista es lejos el más moral, o sea, en el sentido de que es obviamente el que permite que se supere la pobreza, que la gente esté mejor, que tengamos más movilidad social, que la miseria se erradique, que los niños no se mueran de hambre, o sea, todas esas cosas que son tan importantes para el mismo Papa Francisco. Dentro del parte esencial del capitalismo, ¿no es cierto?, el reconocimiento de la importancia de la libertad, es una palabra bien manoseada, libertad, todo el mundo hace todo en nombre de la libertad, ¿no es cierto?, desde la Revolución Francesa, el horror, todo está en nombre de la libertad. Pero la libertad es algo importante para el capitalismo, es un concepto central. Si Dios existe, yo creo que existe, yo no sé si tú te dices cristiano en términos de tradición filosófica, pero no en cuanto creyente. Soy agnóstico, no tengo una respuesta. Si Dios existe, si Dios existiera, ¿qué piensa de la libertad? Claramente, si Dios existiera en su profunda e infinita sabiduría, sería partidario de un sistema de libre mercado. No. pero sería, a ver, la tradición teológica católica lo que te dice, y el cristianismo en general piensa así, pero quedémonos en la tradición teológica católica, que tú la conoces mejor que yo, habla, ¿no es cierto?, del libre albedrío. Finalmente, la posibilidad de irte, entre comillas, al cielo o al reino de Dios, no, es una decisión tuya. Depende cómo tú vayas conduciendo tu asunto en la vida. Y por lo tanto, el infierno no es un castigo que Dios te da así por así, es una elección que tú tomaste. Sí, pero yo estoy pensando en términos más metafísicos. O sea, tú ves, si tú crees que la creación, el mundo, el ser humano, qué sé yo, son obra de Dios, en algún sentido, de alguna manera, ¿ya? Si tú crees eso, tú tendrías que concluir que Dios es un liberal, en algún sentido. No me gustan estas asociaciones ni estos intentos de casar a Dios o a una religión con una cuestión contingente, pero Dios, si existe, permite la libertad hasta extremos bastante radicales. Todas las masacres, toda la historia de la humanidad es una historia de cosas... Si existiera un Dios y yo creyera que hay un Dios... Sí. Por supuesto, siempre está la pregunta por qué pasan todas esas miserias, todas esas masacres. O sea, si es que ese Dios existe, es muy liberal. Acepta la libertad. Si es que ese Dios existe, supongamos que existe, y todas estas cosas pasan, efectivamente es un Dios que ha depositado la posibilidad, podría pensarse razonablemente, de que los seres humanos tomemos decisiones. Ahora, evidentemente, si tú no puedes elegir el mal, no tienes libertad. O sea, la libertad consiste en poder elegir el mal. Si no, claro, pero no tiene sentido. Eso es como una definición de principio, pero yo te digo, independiente de eso, es un dato, pero que eso la libertad existe. Bueno, es que es un dato que la libertad existe. Hay algunos neurocientíficos que te lo están discutiendo hoy día, que te afirman que somos una programación básicamente electroquímica de nuestro cerebro y que está todo predeterminado. Esto no es nada nuevo. A ver, volvamos al cristianismo. Hay algunas, voy a irme al cristianismo como credo, digamos, no como filosofía. Hay algunas escenas de los evangelios en las cuales Jesucristo, o algunos pasajes, que dan cuenta de un Jesucristo bastante molesto, bastante enojado. Y generalmente estos enojos tienen que ver, por una parte, contra el fariseísmo, contra esta actitud del fariseo, representado en la figura del fariseo, evidentemente no es exclusiva de los fariseos, esta actitud de creerse bueno, superior al resto, meritorio y denigrando o menoscabando en el fondo a los demás. Eso es una de las cosas respecto a las cuales con las que reacciona muy violentamente. Y otra
es cuando hay intentos de parte de los discípulos o de cualquier otro de llevar su mensaje o traducir su mensaje a una cuestión política contingente. Es muy violento en esos momentos, es muy radical. Y de alguna manera yo siento que lo que hace el Papa en su crítica al capitalismo es entrar en esa arena, ya no espiritual, sino que muy contingente, respecto de un modelo puntual, técnico, que eso es esencialmente una cuestión técnica, no moral, y que entraña desafíos morales como lo entraña cualquier cosa. ¿No es cierto? Cualquier cosa que tú haces puede ser analizada desde una perspectiva moral, cualquier decisión que tú tomas tiene riesgos morales, ventajas morales, etcétera. Pero el Papa va más allá de eso, ¿no? El Papa se mete en temas propios del dominio terrenal, como suele decirse en la jerga del sector, que viene siendo la economía, problemas científicos como el medio ambiente, la contaminación y otros, y obviamente cuando hace esos análisis los carga de juicios morales, o sea, no es que él hace un análisis así completamente aséptico, donde constata cómo están las cosas, no, él condena, critica, juzga, manifiesta, o sea, muestra toda su ideología en ese sentido, y una ideología es un conjunto de creencias que también te dicen o indican cómo el mundo debería ser, ¿ya? Y él plantea sus valores en ese sentido ahí. Entonces, se mete en temas que no son propios del dominio espiritual, que es lo que él debiera abocarse. Ahora, no es el único, esto es una tradición que viene de antes en la doctrina social de la Iglesia, donde hablan del trabajo, desde Rerum Novarum en adelante, hablan del trabajo, del sistema económico, social, de un montón de cosas. O sea, él en este sentido no inventó algo de la nada, hay que decir eso, y tampoco es el primero que se ha manifestado bastante duro con el capitalismo. Lo que pasa es que él rompe tal vez una tradición que se había abuenado con el sistema de mercado que tuvo sus máximos representantes Juan Pablo II y Benedicto XVI. Hay gente que ha estudiado estas cosas en mucho más profundidad. El Independent Review, por ejemplo, en Estados Unidos publicó toda una revista académica dedicada nada más que a la filosofía económica del Papa, y llegan a ese tipo de conclusiones, que el Papa se ha desviado básicamente de esa línea y que se equivoca, y que no es necesariamente ser católico implica ser contra el mercado, todo lo contrario, de hecho. Y ahí está Michael Novak con su famoso libro, que era un cercano a Juan Pablo II, ¿no es cierto?, sobre el espíritu del capitalismo democrático, y donde él claramente pensaba que era compatible y necesariamente un católico tenía que ser partidario del mercado. Tú dices que hay ciertos vicios, por así decir, o ciertos efectos morales que podría tener el capitalismo. Crear las condiciones, no es que los produzca, pero en un modelo de libre mercado podrían las personas ser más proclives a desarrollar tales o cuales malos hábitos, por ejemplo, ¿no? Claro, tú lo decías supuesto, recién, si tú qué sé tienes yo. una teocracia que te controla tus formas de vida, tal vez algunas cosas van a hacer, la gente va a ser mucho más moral que en otras. O sea, vas a tener menos casos de vida disoluta de personas que se pierden en las drogas, en el alcohol, vas a tener tal vez una sociedad más ordenada, con menos delincuencia. Ahora, el costo en términos de libertad puede ser atroz en ese sentido. Ya, pero si así fuera, yo no creo eso, ya yo creo que cualquier modelo, que no hay modelos que hagan buenos o malos a los hombres. De hecho, quizás, por No, ejemplo, entre comillas, los modelos muy extremos tienden a sacar también lo mejor o lo peor. Una persona en un campus de por eso te concentración, digo, o ¿no es sea, cierto?, puede ser un santo o puede ser un demonio en esos casos extremos. Pero yo no creo en esta asociación entre un modelo y necesariamente tal o cual no, yo sí vicio o creo que virtud. hay modelos y sistemas como el marxismo, el socialismo, que te empujan a la maldad mucho más que A ver, otros. ya, a eso iba. Bueno, porque cuando tú vives en condiciones de represión absoluta y de totalitarismo, como es el caso de la Alemania nazi, o como fue el caso de los regímenes comunistas que tantos adoran por estos lados, tus impulsos más destructivos, tus impulsos también de supervivencia más elementales se activan de manera tal que tú estás dispuesto a o guardar silencio frente a todos los crímenes que se están cometiendo en tus narices, que es uno de los puntos que hace la Hannah Arendt cuando analiza todo el totalitarismo nazi, o bien a tú mismo convertirte en un criminal con el fin de salvar a tu familia, salvarte tú mismo y así sucesivamente. Entonces te pone en una circunstancia que
es difícil de sobrellevar, salvo, como tú bien dices, que seas un santo, una persona extraordinariamente elevada, que esté dispuesto incluso, y la Hannah Arendt llega a proponer esto, sacrificar tu propia vida por no caer en el juego totalitario. Te fijas tú, el juego de la persecución y el crimen. Claro, pero la santidad es un Pero fenómeno es difícil, excepcional, evidentemente, o el es, heroísmo, como exacto, que... el punto es que si bien tú puedes pedir eso, como la Hannah Arendt llega a hacerlo casi, es decir, bueno, estas personas que fueron cómplices y todo, o que no denunciaron, o que fueron cómplices, digamos, no necesariamente participando de los hechos, podrían haber ofrecido resistencia, aunque eso les hubiera costado la vida. Claro, pero seamos realistas ahora, los seres humanos en general van a estar dados a hacer una cosa así, muy poco. Entonces, por eso digo que hay sistemas que llevan a producir lo peor, y de ahí tú tienes todos esos casos atroces en los cuales tú ves a padres denunciando a sus hijos, a sus hermanos, a sus esposas o viceversa, de que no son leales con el régimen, que ya dijeron tal cosa, entonces a los tipos van y los toman detenidos, y todo en un clima de miedo, de que si te llegan a encontrar que no denunciaste, también te llevan. Entonces es una cosa espantosa, que saca a flote lo peor de la especie humana, sin hablar de todo el adoctrinamiento que recibe en los colegios desde que eres niño, que es pura maldad que te meten en la cabeza estos regímenes marxistas, totalitarios, y los regímenes nacionalsocialistas, que por lo demás son primos hermanos. El capitalismo, en mi opinión, crea las condiciones para no solo para el progreso, digamos, material de los pueblos, sino también para el progreso espiritual. Claro, ¿Tú estás de acuerdo absolutamente. con eso? Por supuesto, de hecho, si tú observas las sociedades más morales que han existido en la historia en términos de que respetan más los derechos individuales de los diversos grupos, mayoritarios o minoritarios, que ofrecen las mejores condiciones de vida material, que no es un tema menor, es muy relevante, y que han tenido el mayor auge en términos de expresión artística, tanto en sus manifestaciones religiosas, música, qué sé yo, arte, pintura, en fin, son las capitalistas, o aquellas en que ha habido una era de comercio abundante, como fue en Holanda, como fue en el pasado, como fue en Venecia, que eran sociedades mercantiles que tuvieron una tremenda explosión en términos artísticos, de creación cultural, y así suma y sigue, y eso sigue siendo cierto, me parece, hoy en día. Ahora sí, se podría también argumentar que en la medida en que se masifica el mercado, claro, los consumidores tienen gustos menos sofisticados, entonces la calidad de los productos tiende a ser una cosa más masiva, que ya no es lo mismo que lo que hacía Michelangelo, Leonardo da Vinci. Puede ser, hay algo de eso que es verdad. Y ahí no se va deteriorando un poco aquello que es necesario para sostener este modelo. Pero yo creo, fíjate que siguen costando cientos de millones de dólares los cuadros de ellos. O sea, si tú vas a un remate de una obra de Da Vinci, o de, no sé si hace muchos años no debe haber, pero tú los has visto, qué sé yo, hace un tiempo atrás se vendían algunos cuadros en más de 100, 150 millones de dólares, de distintos autores, así que ya han pasado a ser clásicos, y por lo tanto eso no cambia. Ahora, yo creo que lo que de verdad destruye el arte, la cultura, la literatura, los fundamentos espirituales de la civilización occidental son ideologías como el posmodernismo, por ejemplo, que son claramente esfuerzos de intelectuales por destruir los conceptos de superioridad, excelencia y normalidad sobre los cuales se ha fundado la civilización occidental, probablemente desde sus orígenes. Entonces, ahí yo te diría que está el problema. Cuando tú vas y ves, ¿no es cierto?, una exposición de la Yoko Ono, y es un montón de basura que no tiene ningún sentido, y la gente dice que grande es la Yoko Ono, eso lo que te habla es de élites que están completamente intoxicadas por una degeneración, básicamente, de los sentidos estéticos más elementales. Y lo mismo ocurre cuando tú tienes una obra como Maybeth, que se vende en 7, y tantos millones de dólares, si no recuerdo mal, y que consiste en que una niña con depresión estuvo una semana sin salir de su cama, dejó todas las botellas de alcohol ahí, los preservativos usados con los amantes que tuvo, todo el confort, todo eso que estaba ahí, ella vende eso y dice que es una gran obra de arte, y ahora está en Tate, en Londres, se expone como que fuera una gran obra de arte. Es una cosa completamente decadente que no tiene ningún sentido. Pero solamente una filosofía en la cual todo se relativiza, o sea, todo es lo mismo que todo, y que es más, incluso rechaza
sus la excelencia, fundamentos, claro, los fundamentos de la cultura en la cual esta misma filosofía emergió, puede validar algo así. ¿Y no crees que junto con la democracia se tiende a producir un poquito eso? Sí, Tú puede llegas, ser oye, que... sí, mira, tu voto, a ver, yo no soy partidaria del voto censitario, pero mira, sí, tu voto vale lo mismo que el mío, aunque yo no tenga idea, no sepa nada de nada, no sepa lo que estoy decidiendo en el momento en que voto. Y fíjate que, mira, tu cultura, la cultura indígena es tan buena como la occidental, entonces más o menos es lo mismo. Pero yo no creo que tenga que ver con la no, democracia ese tema del multiculturalismo. Ese es otro de los inventos de filosofía más bien de izquierda, antioccidentales, que sostienen que todas las culturas son exactamente iguales. es una negación de la hoy en día al diferencia. revés, que la cultura occidental es la peor de todas, Claro. por todo el colonialismo, por toda la explotación, por todo eso, lo cual es un completo absurdo desde el punto de vista histórico. Y de ahí viene esta sobrevaloración, este amor por lo ajeno y el odio por lo propio, ¿no? Claude Lévi-Strauss, que es un pensador francés, fue uno de los que más promovió esta idea, exaltar todos los valores de las otras culturas. Y yo te pregunto a ti, cuando tú tienes hoy día que en Europa, no te estoy diciendo en África y en Asia, en Europa, producto de la migración de otras culturas, según la misma Unión Europea, datos de la Unión Europea, tiene 160.000 niñas anuales cuyos genitales son mutilados, están en amenaza de ser mutilados, si acaso es un enriquecimiento cultural. ¿Qué dicen los multiculturalistas ahí? ¿Les parece bien que las niñas de 5 o 6 años o menos las estén mutilando sus genitales en París y en las capitales europeas? O sea, ese tipo de cosas te prueban claramente que el multiculturalismo es absurdo. Aparte hay un tema más sobre el multiculturalismo que es un argumento que lo destruye por sí mismo. O sea, si tu visión es que todas las culturas valen exactamente lo mismo, tú igual estás sosteniendo esa visión desde una cultura específica y por lo tanto si tú aceptas que tu visión es culturalmente específica, tendrías también que aceptar que hay otras visiones culturalmente específicas según las cuales no todas las culturas valen lo mismo y que son igualmente válidas la tuya. Entonces es una cosa bastante absurda, pero a los políticamente correctos les encanta todo este tema. Yo te quiero llevar un poco a la contingencia, o no es contingente, pero a ver, muchas veces uno tiene malas, pésimas experiencias con empresas, ya de servicio. No tengo idea, llamas, compraste algo en el retail, no te llegó el día que no sé qué, no te contestan, te mandan, bueno, en fin, yo creo que todo el mundo entiende de lo que estoy hablando, ya. Y lamentablemente las personas, los chilenos, o muchos chilenos todavía, asocian estas malas experiencias como un resultado necesario del capitalismo. Me gustaría que tú me hablaras de dos casos, de dos situaciones o dos casos conocidos por los chilenos, alguno al que te acomode, en los cuales tú puedas mostrar que efectivamente no es en esencia el capitalismo lo que produjo tal o cual conducta, sino más bien la intervención del Estado. La mala regulación, la regulación favorable para las grandes corporaciones, etcétera. Cuando se hablaba de la colusión de las farmacias, ¿cierto? Claramente ahí hay normativas que hacen imposible la competencia abierta en términos de distribución y venta de medicamentos. Por ejemplo. Se discutió mucho que se pudiera vender medicamentos en los supermercados, un montón de cosas en los supermercados. Y eso hace que un par de actores que controlan un porcentaje alto del mercado se puedan poner de acuerdo de manera más fácil. Habría que examinar también las normas de importación de medicamentos del extranjero, que son bastante restrictivas, y hacerlo más fácil, con lo cual tú tendrías, por supuesto, la posibilidad de acceder a medicamentos más baratos. Por lo demás, es un problema en Estados Unidos que se está discutiendo mucho ahora que Trump acaba de decir vamos a poder importar medicamentos de Canadá porque las farmacéuticas tienen absolutamente coludido el poder político para ellas llenarse los bolsillos vendiendo los medicamentos exclusivamente ellas en los sectores donde operan. Entonces, ahí tienes un caso que es clarísimo. Pero yo te diría que otro caso... Y el político en el fondo aparece con este discurso de no, vamos a, qué sé yo, prohibir tales y cuales cosas porque usted podría hacerse daño. Pero es la actitud paternalista típica del político, del Estado, que quiere tener más poder y convencernos de que somos tan ¿Pero tontos. es paternalista bien intencionado, tú crees, definitivamente patrocinada por estas mismas empresas grandes a las cuales todas estas regulaciones y dificultades les convienen porque son capaces de soportarlas? Hay una combinación de factores entre el lobby típico de las empresas para que los mercados se cierren y operen lo más posible en función de sus intereses y
ciertas nociones del bien, ideológicas que tienen algunos políticos, intelectuales públicos y otros que difunden todo esto, que terminan conjugándose en ese resultado de una legislación torpe que al final perjudica a los mismos consumidores. O sea, es una combinación de ambas cosas. ¿En qué, de nuevo, volviendo también a algo bien concreto, o sea, cómo explicarías tú el capitalismo o qué experiencias cotidianas tienen los chilenos de capitalismo puro o en su versión más pura posible, digamos? Porque mira, a mí me gusta más hablar de un sistema de libre emprendimiento individual, que es lo que es el sistema, básicamente, ¿no? El capitalismo tiene una connotación un poco peyorativa, pero tú lo ves, todas las personas que se levantan en la mañana a trabajar en sus propios emprendimientos, ya sean informales o formales, para poder parar la olla y sacar adelante a su familia, son casos del espíritu, ¿no es cierto?, de lo que se llama el capitalismo o el mercado. O sea, lo ves todos los días, en todas partes, la señora con la sopaipilla vendiéndote en la calle, al final, ¿qué es lo que es? Una emprendedora, es una empresaria, eso es lo que es. Ahora resulta que si le va muy bien y termina poniendo una cadena de sopaipilla en todo Chile, ya todos la odian porque es una empresaria grande, entonces hay que reventarla, porque así es la mentalidad que tenemos de lucha de clases en América Latina, ¿cierto? Pero son casos de éxito que tú, mayor, menor... En las cuales te encuentras con las regulaciones estatales, con el permiso, exacto, con que te quitan el carrito. El Estado te hace la vida imposible en este país. El Estado te revienta con impuestos. El Estado son los políticos, los burócratas que controlan, ¿no es cierto?, el poder coactivo sobre este territorio que se llama Chile. Ellos nos cobran impuestos espantosos. Chile se está convirtiendo en un país de impuestos europeos y servicios latinoamericanos. Esa es la verdad, servicios públicos latinoamericanos. Cada vez nos cobran más impuestos. Cada vez nos regulan más nuestra vida, lo que podemos consumir, cómo, dónde, cuándo, todo. Cada vez hay más corrupción, o sea, cada vez se roba más plata, cada vez se despilfarra más plata. Cada vez hay menos inversión, cada vez hay menos crecimiento económico, el desempleo, bueno, ahora último está aumentando. Entonces, esto es un desastre, los servicios públicos están totalmente capturados por grupos de interés, de burócratas, de políticos y sus amigotes. ¿Qué opinas de las 40 horas a propósito de cada día estamos peor? No, bueno, eso es puro populismo y demagogia, obviamente. Y el gobierno de Piñera es una vergüenza, básicamente, en esa materia. O sea, en lo que es, lo que ha sido yo diría que en general en casi todo el gobierno ha andado pésimo, salvo en materia migratoria, que han sido bastante más conscientes de lo importante que es para los chilenos y de lo relevante porque que eso es tiene dividendo en términos de encuesta, yo creo que por esa razón. Obviamente, ¿no? pero obviamente que es por eso, pero en todo lo demás han hecho muy malos cálculos. ¿Votaste por Piñera? Tú votas, ¿no? Sí, yo voté por Piñera las 2 vueltas. Pero han hecho muy malos cálculos. Ahora, yo tampoco esperaba que Piñera iba a ser un gran prócer de la libertad, porque eso no es él no es así. Pero sí tenía más fe en el equipo de personas que lo rodea, y el hecho de que ellos no hayan tirado el primer mes una reforma tributaria contundente para bajar los impuestos en Chile, y haber culpado a la oposición, porque perdieron el capital político. Date cuenta de lo que pasó. Al no haber tirado la reforma y haberla tirado después, lo más tímido, tibio y blando que te puedas llegar a imaginar, para darle el gusto a los sectores de centro-izquierda, lo que hicieron fue farrearse todo el capital político de que hoy la economía no está funcionando, y ellos podrían haber culpado a la oposición de no haberles aprobado la reforma tributaria y haber tenido un tremendo leverage para que o se la aprueben o capitalizarlo en la próxima elección presidencial. Pero como la derecha que nosotros tenemos es tan corta de vista, es tan mala desde el punto de vista analítico y tiene tan pocos principios claros, no lo hicieron. ¿Qué hicieron? Tiraron una reforma tributaria que no bajaba los impuestos, que básicamente no restablece realmente las condiciones para que este país... ¿Tú crees que no se atreven, por ejemplo, a decir eso? Hay que bajar el impuesto y no sí, atreven. Esto va a favorecer también a los más ricos. ¿Has oído a alguien de toda la derecha? Y nosotros los conocemos, sabemos que hay muchos que piensan eso, pero nadie lo dice. Entonces, no, porque hay un pudor para reconocer que efectivamente también conviene tener al súper rico contento. También conviene que el súper rico tenga incentivos para... No sé ahí está la cosa. Porque eso no se puede decir. Ellos atacaron al gobierno de Chile diciendo con toda razón, y yo fui uno de los que más la criticó por eso, que la reforma tributaria iba a hacer colapsar la inversión porque era muy dura con las empresas. Los impuestos a las empresas subían demasiado. Bueno, a ver, si los impuestos a las empresas suben demasiado y las inversiones caen,
es porque la gente se lleva la plata para afuera o prefiere no invertir, lo que significa que los dueños de las empresas están peor producto de los impuestos. En conclusión, o lo lógico, es sostener, ¿cierto?, a continuación, que si tú les bajas los impuestos, ellos van a estar mejor y por eso van a invertir más, y la gente se mueve por incentivos. Todos en el gobierno saben eso. Cualquier persona con mínimo sentido común entiende esta cuestión. Pero ¿cómo no se atreven a decir que a todo el país le conviene que los empresarios estén bien? Obviamente que le conviene que los empresarios estén bien. Mientras mejor le vaya a los empresarios, mejor nos va a ir a todos. Si este país depende de los empresarios, todos dependemos de los empresarios al final. Son los que producen lo que comemos, lo que nos movemos, todo lo que consumimos, las fuentes de trabajo. Tú hablas en tu libro, y te lo he oído decir 1000 veces, y mucha gente también el juego suma cero, esta idea de la izquierda, ¿no? De que tú vas si es que a ti te va bien, a mí me va a ir peor, digamos. Acá tenemos un libro y si es tuyo, entonces ya no es mío, sí, y qué sé yo. Bueno, esta idea de que la riqueza es un juego de suma cero y por lo tanto que para que el otro esté mejor, la única opción es redistribuir, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la izquierda ¿Por qué es tan falso, eso tan fácilmente objetable? ¿Por qué? Mira, es intuitivo, en el sentido, y hay estudios sobre esta materia. Steven Pinker, que es un profesor de psicología evolutiva de Harvard, habla de cómo cuando tú los intercambios los medias a través del dinero, la gente deja de entender la lógica del intercambio y por qué los populistas se agarran de eso para promover políticas antimercado que suenan bien. Porque si nosotros vamos al trueque, yo te cambio mi libro por, no sé, un vaso. Un niño. No, eso no, pero si vamos al trueque, te cambio el libro por un kilo de manzana, queda súper claro que los dos ganamos. ¿Te entiendes? O sea, los dos estamos lucrando en esa relación de intercambio. Pero si yo lo hago a través del dinero, que lo único que es un medio de intercambio indirecto para resolver el problema de la coincidencia, de la doble coincidencia, la indivisibilidad de los bienes y todo eso, ¿cierto? Entonces la gente tiende a pensar que el único que se beneficia es el que recibe el dinero. Y por eso los estudiantes cuando reclaman por educación superior gratis dicen las universidades lucran. Es que cuando tú vas a la universidad, tú también estás lucrando. Porque estás recibiendo un servicio que tú valoras, incluso más de lo que estás pagando, por algo lo estás pagando, ¿cierto? A cambio de un dinero que tú estás entregando. Y la universidad no quiere el dinero que tú le estás entregando. La universidad lo que quiere es lo que puede comprar con ese dinero. El dinero en sí mismo no vale nada, no sirve para nada, es un medio de intercambio. Entonces, si tú eliminaras el dinero de la ecuación, quedaría súper claro que el estudiante que va tiene que ofrecer algo que produce, o que producen sus padres, da lo mismo, suponte que son agricultores, un par de quintales de trigo al año. Entonces le entrega los quintales de trigo al profesor o al rector, y el rector le entrega al profesor que le va a hacer esa clase, ¿te fijas? Entonces, y después esos quintales tienen que deshacerse para conseguir lo que necesitan. Ese es el sistema de trueque, que es muy complicado. Entonces nosotros tenemos dinero para hacerlo más sofisticado y que la economía funcione mejor. Pero si tú lo pones con un sistema de trueque, te queda súper claro. Yo, para que pagué trigo, recibo un servicio de educación. O sea que los dos estamos lucrando. Ya, pero ahí se produce el fenómeno psicológico, en el fondo, de llegar a esta conclusión absurda, de que finalmente si yo gano, tú pierdes. Bueno, el tema es que cuando tú realizas una transacción de mercado en condiciones de que uno paga, ¿cierto?, por algo y recibe algo, como está la lógica de que el que paga es el que asume el costo y el que te está entregando algo no te está beneficiando necesariamente, claro. Igual es completamente falso. Entonces da la sensación de que el mercado fuera un juego suma cero, y esto se estimula mucho cuando a la gente le dicen, oye, mírate a estos millonarios la cantidad que tienen y mira lo que tienes tú. Obviamente esto lo acumularon quitándotelo a ti, lo cual es una falacia completa, porque esa riqueza fue creada, no existía, y se incrementó en un proceso de crecimiento económico que también elevó la calidad de vida de los demás. Dejarte un dato. Cuando tú analizas, en Estados Unidos hizo el estudio, la cantidad de riqueza personal que han acumulado grandes fortunas, pensemos en Bill Gates o qué sé yo, los números lo que te dicen es que es menos de un 2% de lo que se ha creado de riqueza social por estos mismos magnates, para todos los demás. Y además esa riqueza estos tipos la tienen invertida. O sea, cuando dicen, oye, no sé, pues, Luxich tiene tanta plata, no es que él tenga esa plata en un colchón, en una boda donde se tiran a dar todos los días, es que ahí calculan las maquinarias, la infraestructura, todo lo que está dando trabajo. Esa es la falacia del político también. Si el señor Luxich no me la da a mí, no se la da al Estado para que yo se la dé a usted de vuelta, entonces, si no hace eso el señor Luxich, se la queda. Bueno, esa ficción también opera en la mentalidad de la gente, de muchas personas. Fíjate, para la discusión tributaria, hasta los economistas caen en esta cuestión. En la discusión de la reforma tributaria decían, no queremos reintegrar el sistema porque eso va a significar una estructura tributaria regresiva que va a beneficiar a los ricos. ¿Por qué? Porque
Reintegrando el sistema, finalmente tú termináis pagándole menos impuestos al Estado, podéis reinvertir, en fin. Pero mira la lógica ridícula, o sea, que los únicos beneficiados de la reintegración iban a ser los ricos. Como si los ricos no agarraran esa plata para después invertirla, creando empleo, crecimiento económico, mejores bienes y servicios a menores precios, mayores salarios reales, etc. O sea que al final estos economistas se quedan en la pura contabilidad, a quién le llega la plata, pero no hacen el análisis económico que es mucho más profundo. Hace falta un curso de educación financiera, ¿no? Incluirlo dentro de, ahora que se están sacando tantas cosas, un poquito de economía, un poquito de sentido común. Y Pinker es uno de los que dice esto, que para combatir el populismo, la demagogia, una de las cosas que tú podrías hacer es enseñarle a la población en general, no solamente principios económicos fundamentales, biología y otras áreas que son importantes para no dejarse engañar. Hace falta un conocimiento más extendido de principios económicos fundamentales porque tú no lo encuentras ni entre graduados universitarios, lo más básico. O sea, no entienden nada de economía, nada. Abogados, periodistas. Si quieres economía, es la lógica del sentido común que tiene que ver con la economía. O sea, que tiene que ver con la economía. No tienes que empezar a leerte el Samuelson o todas esas cosas. Tenés que simplemente entender cuestiones básicas de cómo funciona la realidad en términos de productores, de consumidores y de empleadores, empleados, etcétera, para saber que es absurdo lo que los políticos te están proponiendo. El capitalismo es un modelo económico, se supone, pero también requiere de una cierta estructura moral. También requiere de ciertos hábitos, sí. ¿no? De hecho, el estado de bienestar, a mi juicio, no se sostiene porque, en definitiva, el único grupo que es capaz de sostenerlo es el primero, el que no fue educado con la lógica del estado de bienestar. Cuando tú empiezas a educar niños con esta lógica, tú tienes derecho y esto y todo ese derecho. Cuando empiezas a generar las generaciones crecen bajo ese pensamiento, entonces ya no son capaces de sostener el estado de bienestar en el que ellos mismos crecieron, ¿ya? Si tú aplicas eso al capitalismo, yo creo que el capitalismo requiere de ciertos hábitos, de una cierta idiosincrasia, una cultura de trabajo, de ahorro, de esfuerzo, de excelencia, de noción de la excelencia. Y eso de alguna manera también el capitalismo, los efectos de un mercado bien desarrollado, qué sé yo, lo va matando. Tú ya pescas el celular y encuentras como lógico esto que no tengo idea, apretas un botón y sabes dónde tienes que ir y te dicen, ya no es como que hay que mirar un mapa, te dicen. Uno goza de todos estos productos del capitalismo sin mérito alguno de parte de uno, ¿te fijas? Entonces yo me pregunto si esos avances enormes que se han producido en contextos de libertad, o sea, de libre mercado y qué sé yo, si es que esos avances no matan un poco el alma que tú necesitas para que esos avances prosperen, o sea, para ir un poco más allá. ¿Me entiende o no se entiende? Sí, no sé si las tecnologías más nuevas en ese sentido tienen efectos tan perniciosos. Claramente hay evidencia que muestra que las redes sociales y las pantallas tienen impactos muy negativos en la salud mental, sobre todo de la gente más joven. Y ahí hay un tema que es un problema que debe ser resuelto. En algunos países ya están prohibiendo tener los celulares a los niños en los colegios, etcétera. Pero yo no creo eso. Yo pienso que la ética que funda el capitalismo, tú tienes razón. O sea, el capitalismo se basa sobre la idea de la honradez, de la confianza y del cumplimiento de la palabra empeñada. Ese es el ideal capitalista y es lo que promueve el capitalismo. Y el ahorro. Y del el ahorro, exactamente, el subconsumo, el ahorro. Entonces, de la austeridad, básicamente, que es lo que habla Max Weber en la ética protestante del espíritu del capitalismo, ¿cierto? La gente que es poco confiable normalmente en un sistema de mercado se va porque nadie quiere hacer negocios con un tramposo, un estafador y son castigados. Y por lo tanto los costos de transacción... ¿Crees que en Chile, por ejemplo, considerando lo importante que es eso, ¿no? Lo clave, ¿crees que en Chile se castiga poco la trampa en materia económica? Es que ahí hay una cuestión que es culturalmente específica. Aquellas sociedades que le asignan un mayor valor a la honestidad tienen sistemas que funcionan mejor, de mercado que funcionan mejor, porque los costos de transacción, que son los costos de utilizar el mercado, caen. Los economistas tienen estudiado este tema. Y aquellas sociedades o culturas en que la deshonestidad, el no cumplimiento de la palabra empeñada, en fin,
se da de menor medida, tienen costo de transacción más alto, el capitalismo funciona de manera más difícil, el cumplimiento de los contratos es más complicado, genera tremendos costos desde el punto de vista de la eficiencia económica. Y yo creo que la cultura latina en general es menos honesta que otras. Entonces, claramente los costos de transacción son más altos. Y eso produce... Habría que hacer una campaña también en ese sentido, así, no sé, pienso en la Fundación para el Progreso, que está haciendo una labor tan importante en términos de formación, ¿no? De gente joven y qué sé yo. Como que debiera haber una campaña paralela junto con enseñar economía, no sé qué, para eso, para honestidad. Sí, yo te Digamos, transmitir un poco lo importante que es esto. Yo lo he dicho en algunas ocasiones, te fijas cuánto le pagas tú extra incluso al gaffiter que vuelve. Te fijas, le claro, pagas más al que vuelve tienes, porque es honesto. ahí tú tienes una señal de que el mercado también premia. O sea, Premia. nosotros siempre, oye, tenéis un gaffiter y que sea de confianza y que te haga bien la pega, porque sabes que no es cosa como en otros países más avanzados de llamar uno que te va a hacer y después otro te lo hace igual de bien. Y va a llegar y es responsable y todo lo demás. O sea, y eso no solo así, también te pasa con médicos, te pasa con todo tipo de profesionales, ¿no es cierto? Que a todo nivel son más o menos confiables, abogados, etcétera. Entonces, esto hay en todo el mundo. Lo que pasa es que el tema es el grado en que esto se presenta como un fenómeno en una determinada sociedad. Y nosotros, yo creo que somos los chilenos más responsables que otros países latinoamericanos, pero nos falta por llegar a los niveles de países más avanzados, nórdicos, lo que sea, mucho de hecho. Y tanto así que los con índices de confianza interpersonal en Chile son bajísimos. Y eso no es por el mercado. El mercado, de hecho, fíjate que al recompensar, al premiar y al castigar las conductas deshonestas y premiar las conductas honestas, es un incentivo para hacer y comportarte de manera más decente. Y de hecho, tanto es así que el comercio internacional, que es parte del sistema de mercado global, hay estudios que te muestran, de Pinker también, que ha contribuido decisivamente a la disminución de la violencia en el mundo. Lo mismo el sistema capitalista. Entonces... eso también era otra brutalidad que dicha por el Papa, un poco como que el capitalismo incentivaba la guerra, es en al el revés. fondo, justamente la propiedad privada, por definición. Fíjate que es completamente al revés. Ya Kant, hace varios siglos atrás, en el siglo XVIII, escribía sobre cómo el comercio es una fuerza positiva para acercar las naciones a la paz. O sea, obviamente cuando tú tienes comercio con otro país, te resulta mucho menos conveniente destruirlo si los tipos del otro lado te están proveyendo de los bienes y servicios que tú necesitas. Aparte te están comprando también lo que tú estás produciendo. O sea, hay mucho interés en que no se termine en una especie de conflicto armado donde se destruyan esas capacidades. Axel, estamos en la era de las comunicaciones, de la típica cliché, pero estamos en esta era y de repente da la impresión de que el más bueno es el que más se lamenta de la pobreza o el que más denuncias hace de las causas de la pobreza y no el que la soluciona, ¿no? La figura del emprendedor, el empresario está súper devaluada. Sí. Bueno, ¿Por qué? ¿Qué se hace con eso? Bueno, vivimos en una era en que predomina la cultura del victimismo y todo el mundo sale a hacer gárgaras de superioridad moral. En inglés se llama virtue signaling. Tú estás tratando de mostrarle a los otros que tú eres buena persona en la medida en que declaras que te preocupas por gente que está sufriendo en alguna categoría de todos los grupos de víctimas que está y también denuncias, ¿no es cierto?, al diablo en el otro que no piensa exactamente igual que tú. Entonces, ese tipo de show, ese tipo de espectáculo se está viendo todos los días en televisión, lo hacen casi todos los periodistas, todos los comentaristas casi radiales lo hacen. Es una cuestión bien patética que te impide el análisis racional y que también te explica las cacerías de bruja que hay hoy en día, que apenas a una persona la denuncian de algo, todo el mundo se le da encima antes de probar si es verdad o no. Eso es lamentablemente una costumbre que se ha instalado y que nos va a ser muy difícil discutir de ciertos temas con nivel de manera racional para encontrar soluciones. Y claramente en ese caso los empresarios más exitosos están en la categoría hace mucho tiempo ya en todo caso, ¿no?, de victimarios, de gente mala, de gente abusiva. Axel, a propósito, ¿tú serías candidato a algo? No me interesa, no. No me interesa, no, fíjate que... Ni siquiera presidente. Ni siquiera presidente, claro, no. Aparte que
Aparte que no creo que sacaría tantos votos, o sea, porque yo diría que hay que bajar impuestos, hay que recortar el gasto. No, quién sabe, ¿eh? Si logramos cambiar el clima de opinión de aquí a un par de décadas, tal vez haya más opciones en una de esas tenemos a Axel Kaiser. No sé si yo, pero ¿Quién es alguien el que sea candidato más liberal. de los políticos que circulan en Chile? ¿Cuál es el más liberal? Depende de las materias. En materia económica, por supuesto, José Antonio Kast es el más liberal. En materia valórica, más liberales son tal vez los que están en Neópolis, ¿te fijas? Yo me parece, pucha, ya me dices esto justo cuando estamos terminando y no me puedo alargar más, pero me parece que cualquier política pública estatista es antiliberal. Entonces, todo este tema de ideología de género, feminismo, no sé qué, son muy estatistas, o sea, necesitan al No, Estado como agente. Entonces eso no es liberal. es muy poco liberal eso. No, eso no es liberal. Ahí hay claramente agendas, ¿cierto? Ideológicas y también intereses bien concretos y específicos de grupos que quieren obtener privilegios del Estado, que es lo que ha pasado en muchos países de Europa y en Pues Estados Unidos. eso es un poco Evópolis. Eso no es Pues, liberal. No tengo tan claro que Evópolis sea así. Ya parte del va más por esa línea, digamos. no sé, hay que ver bien qué es lo que van a proponer para la próxima candidatura presidencial como programa de gobierno antes de hacer un diagnóstico en ese sentido. Me da la impresión de que son más respetuosos de las libertades en el sentido amplio. Las libertades individuales. Más que de representar una agenda de un grupo particular que quiere imponérsela a los demás. No creo que sea el espíritu de ellos. Bueno, te quiero agradecer esta entrevista. Quiero terminar con una sola pregunta que no tiene nada que ver, es una pregunta más personal. Tú, si te murieras ahora, eres joven, tienes 38, ¿no? Que eso fue lo que caché leyendo, con 38 años. Si te murieras hoy, ¿qué te gustaría que apareciera en tu lápida? ¿Qué te gustaría que dijera de ti tu familia? Que apareciera en mi lápida. Da lo mismo, pues eso es una manera de graficar lo que te estoy preguntando. Por cómo te gustaría ser recordado. Como una persona, sobre todo, leal a sí misma. Eso es como me gustaría que me recuerden. Como alguien que no se dejó doblegar. My way. Claro, my way or the highway. No, como una persona que no se dejó intimidar, doblegar, acobardar ni arrinconar por lo que pensaban las mayorías o detractores de mala fe o amigos que en algún minuto se dieron vuelta y que me mantuve fiel a principios que además han demostrado ser aquellos que respetan de mejor manera la dignidad de las personas y también de proveer prosperidad a aquellos que más la necesitan. Eso yo creo que es como esa integridad. ¿Y el peor defecto de Axel Kaiser? ¿Por dónde partir? No, pues el peor. No es una enumeración exhaustiva, nadie pretende eso. No, es difícil elegir el peor de los defectos. Todos estamos tan llenos de esos defectos. Yo diría que... Tú sabes que esa es la respuesta que todo el mundo me ha dado, así textual, tal cual. Todo el mundo responde lo mismo. Porque a nadie le gusta hablar de sus defectos, claro. O porque no viene nada a la cabeza y es una salida rápida empezar a decir que es muy difícil elegir entre esta especie de abanico infinito de posibilidades de los propios defectos, no sé. No, sí, yo te diría que a veces la falta de fe en el futuro, el pesimismo. Tal vez el pesimismo puede ser un defecto. Sin embargo, lo trato de combatir y salir adelante y ser lo más imparcial posible. Lamentablemente, muchos de mis diagnósticos pesimistas se han ido cumpliendo, entonces al final se van confirmando también esas sensaciones, pero a veces creo que pesimismo de más y te olvidas cómo disfrutar el día a día, que el día a día es lo más importante y al final es lo único que tienes. Ya pues. Bueno, Axel, muchas gracias a ustedes, espero que les haya gustado esta entrevista y síganos en nuestro canal de YouTube, canal Fundación Nuevamente.